Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a continuar con la materia. Para esta noche nos toca revisar el artículo 67, que son los consorcios o asociaciones. La ley determina que en cualquier proceso precontractual pudiera participar consorcio o asociaciones de personas naturales o jurídicas constituidas o por constituirse, en este último caso presentado el compromiso de asociación o consorcio correspondiente. Sin embargo, para la celebración de los contratos con una asociación o consorcio, será requisito previo la presentación de la escritura pública mediante el cual se haya celebrado el contrato de asociación o consorcio, escritura en la que debe constar la designación de un apoderado. Las escrituras de constitución y disolución de la asociación o consorcio deberán contener los requisitos establecidos en el reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El artículo 68 nos habla sobre los requisitos de los contratos. Para celebrar un contrato será necesario observar la competencia del órgano de contratación, la capacidad del adjudicatario, la existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, la formalización del contrato observando el debido proceso y los requisitos constantes en la presente ley y el reglamento. Me parece que es bueno ir haciendo una explicación de cada uno de ellos. Empecemos por la competencia del órgano de contratación. Actualmente, según la nueva Constitución de la República del Ecuador, cada institución tiene muy bien marcado su ámbito de competencia a los cuales deberán regirse. Incluso en el artículo 226 es muy enfático en afirmar que las instituciones del sector público únicamente deberán ejecutar aquellas facultades y competencias determinadas en la Constitución y la ley. Puede que una entidad realice un proceso de contratación muy honesto, transparente y de manera procesal correcta, pero si no era de su competencia, se declarará la nulidad del contrato, acarreando por lo tanto fuertes sanciones para los funcionarios públicos involucrados en la tramitación del proceso. De igual forma, puede ocurrir la delegación de funciones. Por ejemplo, el órgano competente le delega la tramitación y suscripción del contrato hasta determinado monto y en determinados procesos precontractuales. Si la entidad contratante no respeta su competencia administrativa y se sale del margen de la delegación, ejecutando un proceso que no le corresponde, lamentablemente generará la nulidad de lo actuado. Cuando nosotros hablamos de la capacidad del adjudicatario, hace referencia a la aptitud legal que posee la persona natural o jurídica para contraer obligaciones y ejercer sus derechos, partiendo de la regla general que toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley las declara como incapaces. Así lo indica el artículo 1462 del Código Civil ecuatoriano. Por lo tanto, la persona adjudicataria que comparece a la suscripción del contrato administrativo estará en plena potestad legal para hacerlo, es decir, que no debe estar impedido por expreso mandato de la ley para suscribir un contrato. En los términos de los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como lo que determina el artículo 110 y 111 del respectivo reglamento de la misma ley mencionada. Cuando nosotros hablamos de la existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de obligaciones, esta será emitida por el director o directora financiera o quien haga sus veces. En ella se hará constar que la entidad contratante cuenta con el valor total de las obligaciones económicas para satisfacer el pago oportuno del contratista, luego de que haya culminado su objeto contractual,
Así lo dispone el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el 27 de su Reglamento General. El artículo 115 y 178 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En caso de no respetar este requisito, se llevará a cabo la nulidad del contrato y por consiguiente es muy probable la destitución de los funcionarios responsables. Cuando hablamos de la formalización del contrato, pues debemos observar el debido proceso y los requisitos constantes en la ley y su reglamento. Al efecto, el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es muy claro en afirmar cómo y cuándo se formalizarán los contratos en sus diferentes tipos de contratación. Cuando hablamos nosotros del cómputo del plazo de duración de los contratos, de conformidad al artículo 116 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina que, para contabilizar el tiempo de duración de todo tipo de contrato, se contarán los días. Es por ello que se emplea la palabra plazo. En algunas ocasiones las entidades contratantes hacen constar que en el tiempo de duración del contrato se refiere únicamente a los días hábiles, lo cual no es correcto en materia contractual pública. El artículo 116 del reglamento determina cómputo del plazo de duración del contrato, prórrogas y multas, y nos dice: en los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días desde el día siguiente de la suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos en el presente reglamento general o en su propio contrato. Es importante, por lo tanto, resaltar la diferencia entre estos dos vocablos usados en forma indistinta en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento general. Cuando nosotros hablamos de plazos, estamos hablando de todos los días calendario, es decir, que se incluyen sábados, domingos y días feriados. Cuando nosotros escuchemos la palabra término, se referirá a todos los días laborables, es decir, que no se contabilizarán los días sábados, domingos y feriados, en virtud de que los servidores y funcionarios públicos no laboran en esos días. ¿En qué tiempo se debe suscribir un contrato? Por regla general, la entidad deberá suscribir el contrato administrativo en el término máximo de 15 días luego de producida la notificación de la adjudicación, que en la práctica opera desde el día siguiente que se publica en Compras Públicas. El tiempo puede ser menor, así lo indica el artículo 69 de la ley, pero tampoco es recomendable que el contrato sea suscrito dentro de los 5 días subsiguientes a la adjudicación, puesto que aún no se ejecutaría. Los contratos administrativos, por lo tanto, deben ser suscritos en un término máximo de 15 días y no menor de 5 días contados a partir de la publicación de la adjudicación en el portal informático, y solo por excepción, para el caso de consorcios, en 30 días máximo. Cuando nosotros hablamos de la palabra ejecutoriada, debe entenderse como la no posibilidad de interponer recursos, dado que la interposición de los mismos constituye un derecho consagrado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 102, que nos indica que los oferentes que se consideren afectados por actos administrativos emitidos por entidades previstas en el artículo 1 de la presente ley por asuntos relacionados con su oferta, respecto al trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán el derecho de presentar reclamaciones y los recursos administrativos de los que se creen asistidos de conformidad con la ley. Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo
se van a formalizar los contratos, con la orden de compra y el acta de entrega. Las contrataciones de menor cuantía se van a instrumentar con factura correspondiente, sin perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones particulares que asuman las partes. Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin necesidad de escritura pública. Para la suscripción de contratos será requisito previo la rendición de las garantías correspondientes. Escritura pública. Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la ley se requieran formalizar en escritura pública, se los realizará dentro del término de los 15 días que ya se mencionó y cuentan desde la fecha de la notificación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se van a protocolizar ante un notario público. Los gastos derivados del otorgamiento de este contrato serán por cuenta del contratista. Cuando por casos imputables al adjudicatario no se pueda suscribir un contrato dentro del término ya previsto por la ley, pues tendrá como sanción la suspensión del RUC. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus intereses, podrá adjudicar el contrato al oferente que hubiere presentado la siguiente oferta con el mejor costo. Si el contrato no se celebrare por casos imputables a la entidad contratante, el adjudicatario podrá demandar la correspondiente indemnización y los daños y perjuicios y reclamar administrativamente los gastos en los que haya incurrido, siempre que se encuentre debida y legalmente comprobados. Nos tocaría hablar en este momento sobre la administración del contrato. Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercen la supervisión o fiscalización. En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la adjudicación del contrato de conformidad a lo que se determina en la ley y en el reglamento. Especialmente, se referirán a los hechos o actuaciones y documentación relacionados con pagos, contratos complementarios, terminación del contrato, ejecución de garantías, aplicación de multas y sanciones y recepciones. Recordemos, las cláusulas obligatorias en los contratos son plazo y multas. Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, conforme el cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinan en relación directa con el monto total del contrato y por cada día de retraso. Las multas impuestas al contratista podrán ser impugnadas en sede administrativa a través de los recursos respectivos y en orden judicial o arbitral. Existen contratos modificatorios para enmendar casos de errores, así lo determina el artículo 72, y nos dice que para corregir errores manifiesto de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieran producido por buena fe, estas se podrán enmendar realizando contratos modificatorios para poder enmendar los errores ya mencionados. Hasta aquí vamos a concluir con esta clase. Estemos pendientes para poder seguir avanzando con la materia. Muy buenas noches a todos.